Y qué tal amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y como vieron en el título, pues el día de hoy vamos a conseguir la primera caja de AJ Striker en este juego que se llama Human Simulator. Va a estar aquí abajo en la descripción para que tú vayas y andar buscándolo, solo le des un clic y estés en el juego. Y pues una vez que entremos al juego nos vemos después de la intro. Bueno amigos, una vez que nosotros hayamos entrado al juego nos va a salir aquí abajo una acción en la cual le vamos a dar no, porque no necesitamos un tutorial, porque vamos a demorarnos más, hay que hacerlo lo más rápido posible para tenerlo más rápido. Y pues lo que tenemos que hacer es acercarnos a AJ Striker, que va a estar aquí sentado en esta roca. Le presionamos E, si estás en celular le das clic, aquí vamos a dar yes, vamos a saltarnos todo esto dándole clic a la nada, clic a lo loco, y como ven ya tendríamos una misión en la cual se nos ha activado aquí en el juego. Y lo que tenemos que hacer es, aquí como ven tenemos un faro y acá también tenemos un faro grande, pero tenemos que dirigirnos primeramente por acá en esta roca y tenemos que subirnos acá arriba. En este caso yo lo hago por aquí, que es más sencillo, más fácil. Y aquí como ven tenemos un botón. En este botón lo que tenemos que hacer es tocarlo hasta que tengamos 12 cubos o más. Ustedes pueden entender los que sean. En este caso yo les recomiendo que utilicen los grandes, ya les voy a explicar por qué, ya que a mí se me dificultaba los pequeños agarrarlos porque era un poco más difícil. Aunque los puedes mover sin agarrarlo, lo puedes, o sea, mover más rápido, como están viendo en pantalla. En este caso yo solo lo empujo y se mueve más rápido, pero es más eficiente utilizar los grandes. Ya les voy a explicar cómo. Primeramente, estos cubos nos van a servir para llevarlos a estos faros, en la cual van a realizar un tipo de absorción, digo yo, que los absorbe, y eso le va a producir una energía que se va a transferir a cada uno de ellos. Y para no hacer el video tan largo vamos a utilizar 3 para cada uno de ellos. Como estamos viendo, ahí tenemos un faro ya hecho los 3. Y como ven, con el cubo grande podemos llevarlo aún más fácil dándole doble clic. Tenemos que darle doble clic para que nuestro personaje los agarre con las manos y así podamos movilizarnos más rápido. En este caso, como ven, le doy doble clic y lo llevo arrastrando con mis manos, y así es más fácil. Por eso le digo que es más fácil utilizar los cubos grandes que los chiquitos, ya que los pequeños no se los puede agarrar tan fácilmente. Ahora, una vez que tengamos todos nuestros dos faros, ahora tenemos que conseguir los otros dos que nos faltan. En este caso son 4 faros. Cada vez que nosotros llenemos con 3 cubos los faros, nos va a salir un mensaje. Y el tercer faro, amigos, lo vamos a encontrar aquí al ladito de este trampolín. La verdad es bastante pequeño el mapa, no se van a poder perder. Aquí en este caso no hagan como yo, que solté el cubo o se me queda trabado, así que tienen que vigilar su cubo bien para que puedan llevarlo a los faros. Una vez que tengamos completado el tercer faro, nos dirigimos al cuarto faro que se encuentra después del puente. Le hacemos el mismo procedimiento, que tenemos que llenarlo con 3 cubos, en este caso de los grandes o pequeños, el cual a ustedes se les haga más sencillo. En este caso a mí se me hizo más sencillo el más grande, los cubos grandes. Y pues una vez que tengamos todos estos cubos realizados, se nos va a poner el mapa de color negro. Una vez que el mapa nos haga color negro, el faro grande nos va a comenzar a atacar. No importa si mueren, amigos, así que no se preocupen. Pero si en este caso los neutraliza con su rayo o con la explosión, lo que tienen que hacer es, si están en computadora, presionar la letra R, y si estás en celular te va a aparecer un botoncito en el cual tú puedes levantarte. Esto es más fácil y sencillo, que tenemos que igualmente acercarnos a, en este caso, buscar unos barriles que están marcados con un circulito celeste, y tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los cubos, darle doble clic y los agarramos. ¿Y qué tenemos que hacer con ello? En este caso no hagan como yo hice, que cuando me neutralizó solté el cubo. Si estás neutralizado, no importa si tengas el cubo puesto o no, tú solo mantén el clic y no se va a soltar el cubo. Así te neutralice, vas a tener que agarrar el cubo, así no vas a perder tiempo en buscar el cubo. Como ven, yo me neutralizó y todavía tengo que agarrar el cubo. Y pues, ¿y qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que llevarlo al centro, o sea, al faro. En este caso los barriles, ustedes puede ser que sea aleatorio, no lo sé la verdad, pero solo tienen que llevar estos barriles, en la cual tenemos que llevarlos al centro de este faro, y en la cual los va a destruir. Tenemos que buscarlo por todo el mapa, y una vez que destruyamos al faro mayor, o sea el faro más grande, nos estará apareciendo una animación en la cual nos estarán diciendo felicidades por haber derrotado a este enemigo. Y una vez que pase eso, ya estaríamos obteniendo nuestro premio, que sería el cofre, el primer cofre para ganar un premio de AJ Striker. Así que amigos, si este video te gustó, no olvides dejarme tu buen like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.